8. El consumismo. Pasemos a otra caracterización del hombre de nuestro tiempo. Se lo ha calificado como hombre consumista, o de hombre que integra una sociedad de consumo. La calificación proviene del vocabulario empleado por los comunistas, pero si la liberamos de este pecado original, creemos que puede resultar esclarecedora. Recordemos aquello de Tocqueville cuando desde el siglo pasado predecía lo que a su juicio sería el hombre y la sociedad del siglo XX, un hombre de escasa estatura espiritual, decía, siempre en busca de utilidades y de pequeños intereses, bajo un estado de apariencias paternales pero en el fondo totalitario. Esta peculiaridad del hombre moderno se anuda con la anterior, que nos permitía calificarlo de Homo economicus. Por ello trataremos el presente tema en continuidad con aquel. Cuando el dinero, más allá de su fin natural, que es determinar la equivalencia entre las cosas, domina seductoramente sobre los que viven en una ciudad, ésta se convierte en un gran mercado, y su habitante, en un ser productor y consumidor o homo faber que consumens, regulado por estrictas normas cuantificables de rendimiento y eficacia. Aquel hombre económico de que hemos hablado tiene dos caras, el empresario, por una parte, y el consumidor por otra. Un autor protestante, Werner Sombart, ha descrito de manera magistral los rasgos del primero. El principal intento del empresario, escribe dicho pensador, no es siempre el afán de lucro. Lo que preocupa y absorbe a todo hombre de negocios, lo que llena su vida y da sentido a su actividad, es el interés por su empresa. Sombart trae a colación un texto del político Walter Rathenau, el objeto en que concentra el hombre de negocios su trabajo, sus preocupaciones, en el que cifra su orgullo y sus deseos, es su empresa, llámese comercio, fábrica, compañía naviera, teatro o ferrocarril. La empresa es para él como un ser de carne y hueso que, gracias a su contabilidad, organización y tratos comerciales, lleva una existencia económica independiente. El hombre de negocios no sabe de otro anhelo, no conoce otra preocupación que la de ver este negocio suyo crecer, hasta convertirse en un organismo floreciente, fuerte y próspero. La mayoría de los empresarios no conciben otra aspiración que la de ampliar el negocio. Si se les pregunta qué objeto tienen en realidad todos esos afanes, le miran a uno boquiabierto y replican, algo irritados, que eso no necesita explicación, que lo requiere el desarrollo de la vida económica, que lo exige el progreso. Para el observador imparcial, prosigue Sombart su análisis, esta contestación resultará absurda, implicando una especie de regresión al estado elemental del alma infantil. El niño posee 4 ideales que dirigen su vida. El primero es el de la grandeza, encarnado por las personas mayores, y en último término, por el gigante. Así es también la valoración cuantitativa, tan propia del empresario. Para él, tener éxito significa siempre aventajar a otros, llegar a ser más, tener más que el vecino, ser más grande, como quieren los chicos, un cierto anhelo de infinitud, que a veces signa al ansia de lucro. El segundo ideal propio de los niños es el del movimiento rápido. Pues bien, la celeridad para llevar a cabo sus planes económicos interesa al empresario moderno casi tanto como su carácter masivo y cuantitativo. El concepto de record llega a los negocios. La tercera afición del niño es la novedad. El niño se cansa pronto de sus juguetes, y tira uno para tomar otro. También al empresario de nuestro tiempo le atrae lo nuevo justamente por ser nuevo, inédito. Finalmente el niño busca sentir que tiene poder, y por eso da órdenes a sus hermanos menores o obliga al perro a hacer piruetas. El anhelo de poder es la cuarta tendencia del hombre de negocios. Como se ve, el empresario moderno, polarizado en su negocio, tiene una tesitura mental que lo asemeja a los niños. Hay en él cierto infantilismo. No todos los empresarios, por cierto, ya que los hay verdaderamente ejemplares, pero sí la mayor parte de ellos, se dedican febrilmente a su actividad hasta el límite de las posibilidades humanas. Todos y cada uno de los momentos del día, del año, de la vida, todas las aspiraciones del espíritu, todas las preocupaciones y anhelos se consagran a una sola cosa, la producción. Un exceso tal de actividad acaba por destruir el cuerpo y corromper el alma. Recuerdo aquí lo que no hace mucho me contaron de un hombre que vivía pendiente de los vaivenes de la bolsa. Se encontraba ya a punto de morir. Sus ojos estaban cerrados. De pronto los abrió y con lo que le quedaba de voz se dirigió a uno de sus hijos preguntándole, ¿a cuánto está hoy la cotización del dólar? Fueron sus últimas palabras. Semejante polarización en las ganancias hace que este tipo de empresarios, hoy dominante,
se desentiendan por completo de toda consideración ajena a ellas, convencidos de la superioridad del valor lucrativo sobre todos los demás valores. Ya no existen escrúpulos de tipo moral, estético o sentimental. A ellos se les puede aplicar lo que se dijo de uno de los Rockefeller, a saber, que han sabido pasar por alto toda traba moral con una falta de escrúpulos casi ingenua. John Rockefeller, cuyas memorias reflejan de manera excelente esta mentalidad, resumió en cierta ocasión su credo diciendo que estaba dispuesto a pagar un sueldo de $1.000.000 a un apoderado, a condición de que poseyese, aparte, naturalmente, de las aptitudes necesarias, una carencia total de escrúpulos y estuviese dispuesto a sacrificar, sin la más mínima consideración, a miles de personas. Dejemos, ahora, la figura del empresario, cara activa del espíritu consumista, y vayamos a la otra parte de la moneda, la figura del consumidor. También él está obsesionado por el valor económico, también él es homo economicus, siempre en busca de lo útil, de lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. En este sentido, la idea que tienen los marxistas no les pertenece en exclusividad, sino que es una forma mentis difundida en todo el mundo. Porque la palabra de orden, tanto en el Oriente como en el Occidente, es producir al máximo y el consumir al máximo. Y el hombre es la máquina de la producción y del consumo. Sayeke ha precisado la diferencia que media entre los valores económicos y los valores espirituales. Lo propio de los valores económicos consiste en ser intercambiados y consumidos, lo de los valores espirituales en ser expresados y comunicados. Un valor espiritual, supongamos la magnanimidad, no se intercambia, se comunica, no se consume, se expresa, y cuanto más se comunica y se expresa, más se enriquece, más se acrecienta, más se potencia. Por el contrario, los valores económicos, dinero o cosas, se intercambian, se usan y se consumen. Ello significa que pueden ser comprados o vendidos. Nadie, en cambio, puede comprar o vender los valores espirituales, ya que no son mercadería. Ello no quiere decir que los bienes materiales sean despreciables. Su compra y su venta implican un justo precio, y el justo precio se establece en base a criterios morales, por lo que los intercambios económicos pueden ser un acto de justicia. En tal caso, el vender y comprar, que es propio de los valores económicos, incluye un cierto valor espiritual que, a través de aquellos valores no espirituales, se torna concreto, se actúa en la vida. Por eso sería erróneo denigrar, en nombre de un espiritualismo abstracto, los valores económicos. Muchos valores espirituales se encarnan en valores económicos, los penetran y les dan un significado que sobrepasa su economicidad. Con todo sería también erróneo sobrevalorar, en nombre de un materialismo obtuso, los valores económicos, que es lo que hoy sucede por lo general. Asimismo lo sería poner las dos categorías de valores en el mismo plano. De los valores económicos se hace uso, de los espirituales se disfruta. La expresión es de San Agustín, según el cual a las cosas perecederas corresponde el utilizarlas, y a las cosas que no fenecen corresponde el fruit, el gozo. Las primeras son un medio, se consumen, las otras, disfrutando de ellas, se acrecientan. Pero el hombre consumista no establece tales distinciones. Para él solo cuentan los bienes terrenos, las cosas perecederas, como si fuesen definitivas. Es la era del plástico, tener y usar y tirar, volver a tener. La metafísica de la nada, por la posesión de un montón de cosas y la muerte casi total de los ideales. Rojas afirma que la enfermedad del Occidente es la de la abundancia, tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. Repleto de objetos, el hombre se siente vacío. Al revés de lo que decía San Pablo, no teniendo nada, lo poseemos todo, 2 Yoar 6, 10. Cada civilización ofrece una visión propia del hombre, por la cual puede ser juzgada. Así las civilizaciones del pasado tuvieron sus aristocracias en quienes se encarnaba un determinado ideal humano. No sería, por ejemplo, imposible entender la civilización griega sin conocer el ideal del Kalos Kagatos, el bello bueno, que es su flor, así como no captaríamos la civilización medieval si nada supiéramos del santo, del caballero, del hidalgo, ni la civilización anglosajona sin recordar al gentleman, ni la civilización japonesa obviando la figura del samurái. Todas las grandes civilizaciones han resaltado un cierto tipo de hombre, un modelo humano que quizás nunca o casi nunca se concretó del todo ni existió de hecho siempre, pero cuyo atractivo resultaba fascinante, suscitando el esfuerzo de todos aquellos sobre los cuales se irradiaba,
particularmente de los estamentos dirigentes. Se reconocían determinados arquetipos, se trataba de limitarlos, y hasta se señalaban los caminos adecuados para concretar dicha imitación. El ideal, el paradigma que se asignaban, era el que seleccionaba los medios. La civilización moderna, que no sabe ya lo que es el hombre, que ignora el sentido de la existencia y está amputada de toda finalidad, puede ser definida esencialmente como una civilización de medios, una civilización técnica. Ya no es el fin el que hace surgir los medios. Los mismos medios se han convertido en fin. Poseer los medios será poseer el fin. Es evidente que siempre la riqueza material jugó un papel importante en las sociedades humanas, pero jamás constituyó por sí misma objeto de admiración. El hombre buscó constantemente el oro y el dinero, pero su obtención nunca fue considerada en el pasado como el fin último de la existencia humana. Para los hombres tradicionales la riqueza no podía ser sino lo que hacía a veces viable un esfuerzo creador. Solo la sociedad actual ha exaltado la figura del hombre consumista, cuyo logro final se realiza aquí en la tierra. Bien ha hecho Héctor Padrón al señalar la entraña metafísica del consumismo, consumir todo lo que rodea al hombre, alimentos, productos de toda especie, modas, valores, ideas, neologismos, novedades, noticias, ídolos, marcas, imágenes, y todo esto de una manera frenética, manifiesta en el hombre un deseo profundo de asimilarse a lo que él no es ni su condición humana le permite. Se trata de la experiencia multitudinaria y degradada de un éxtasis falaz que exige de este hombre consumir cada vez más y ser cada vez menos, sin hablar del tedio inenarrable que acompaña toda esta agitación. Tal es el hombre que hoy se propugna, el del ciudadano consumidor, el hombre ansioso de saciar sus deseos, empleando para ello los recursos de su razón, de modo que sea reconocido como exitoso por los demás, un hombre reducido a sus necesidades materiales. En última instancia, todo gira en torno a la pasión, limitada en buena parte a los bienes de consumo. Es lo propio del hombre apasionado, no ver en sí más que su pasión, dejarse encandilar por ella, identificarse con ella. La propaganda moderna ha comprendido cabalmente esta función mutilante de la pasión cuando se desorbita. Al hombre light no le interesan más los héroes y los santos, como en otras culturas. Sus modelos son los que han triunfado económicamente, gente llena de cosas, pero a la intemperie metafísica. A fomentar ese espíritu consumista se abocan los que dirigen la televisión, creando necesidades, con frecuencia ficticias, y elaborando casi todo el horizonte de anhelos del televidente. Hemos tratado ya del influjo de la televisión en la formación del hombre moderno. Si bien pone a los que la miran al corriente de casi todo, estos no tienen opinión personal que emitir sobre casi nada. Sufren una suerte de indigestión mental que les imposibilita pronunciarse libremente sobre la calidad de las informaciones que reciben. Esta hipertrofia se acompaña con una especie de bloqueo de las facultades rumiadoras y digestivas del espíritu. Por lo demás, como lo ha señalado Kereli, el extraordinario poder sugestivo de los medios hace de ellos el instrumento privilegiado para la difusión de una nueva cultura, de nuevos modos de pensamiento y de acción que una revolución sin rostro pretende imponer a todos. La televisión es un arma sumamente efectiva al servicio de la revolución cultural, al influir profundamente, sin aparente violencia, en la inteligencia y la mentalidad de la mayoría, sustituyendo la cultura tradicional por una nueva cultura, una pseudocultura. Pero lo que más queremos destacar acá es el influjo de la televisión en el espíritu consumista de nuestros contemporáneos. Sin duda es el instrumento más eficaz para suscitar reflejos condicionados en la mayoría de la gente, de modo que compren determinados productos. Esto lo saben todos, tanto las agencias de publicidad como los que miran la televisión. Nadie parece molestarse por ello. Y lo que sucede con la publicidad comercial acontece asimismo en la política, como lo hemos señalado anteriormente. También en este campo el debate se realiza de tal manera que ninguna reflexión individual profunda resulta posible. Las elecciones se ganan a fuerza de eslogans y de afiches, con ayuda de los grandes empresarios y las vedettes más atractivas. Los dueños de la publicidad no hacen sino aplicar a su candidato las reglas del marketing publicitario. Se vende hoy un partido político o un candidato como se vende un jabón o una salchicha. Y así se va formando una masa sometida al embrutecimiento cotidiano de los media, acostumbrada a reaccionar pasionalmente, sin el menor espíritu crítico, plenamente sumisa a todo tipo de manipulaciones. Se pretende expresar y seguir la opinión de la mayoría,
cuando en realidad ella ha sido fabricada por los media. Acertadamente ha señalado Rojas que este espíritu tiene no poco que ver con el zapping, con la filosofía del zapping. Esta palabra, de procedencia anglosajona, significa golpear, disparar rápidamente, y expresa la tesitura de aquel a quien le interesa todo y nada a la vez. El telemando trata de saciar su avidez, también ella consumista, de sensaciones. Se pasa así de una película a un debate, de un concurso a un partido de fútbol. Que nada se escape, que todo se posea a la vez. Ver mucha televisión produce hombres robotizados, pasivos, acríticos, aptos para ser manipulados por las propagandas consumísticas. El telespectador, vuelto un zombi, bloqueado por el aluvión de ofrecimientos, es impelido a decir, como un niño pequeño, lo quiero todo, ya, ahora. Que bien lo previó Oscar Wilde al hablar, en una de sus obras, de aquel que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. La televisión es sumamente apta para domesticar a los que se pasan horas delante de ella. Como nos lo decía Sartori, también Follett opina que el universo entrevisto por Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz, donde los niños, impulsados por la sugestión fonográfica, entre la vigilia y el sueño, eran llevados a una perfecta aceptación de los criterios dominantes, se parece alarmantemente al mundo actual. Descubriendo los reflejos condicionados por sus experiencias sobre los perros, Pavlov suministró, de hecho, valiosas armas al materialismo vulgar, que entendería al hombre como un montaje de reflejos condicionados. No en vano habló Lenin de los ingenieros del alma, que podrían aplicar las teorías de Pavlov al comportamiento de los hombres individuales, del hombre en grupo y, sobre todo, del hombre en masa. No es difícil de imaginar el poder de estos nuevos ingenieros de almas que actúan desde la televisión, impulsando a los televidentes a no contentarse con lo que tienen, a tener siempre más. El hombre consumista es un hombre inquieto. No inquieto, por cierto, al modo como lo entendía San Agustín cuando decía que el corazón del hombre está inquieto hasta que no descanse en Dios, inquieto en razón de sus apetencias superiores, sino inquieto por su búsqueda incansable de lo que le es inferior. Así es el hombre de hoy, Homo consumens, un hombre sin apetencias sagradas y trascendentes, que no admite otro más allá que el de la adquisición incesante y universal de bienes. En su urgencia de consumir cada vez más, el hombre no se consuma como ser humano, consumido por una vida totalmente superficial. Cuán bien lo dijo Valéry, lo más profundo que hay en el hombre moderno es su piel. Cerremos este apartado con un notable texto de Alexander Solzhenitsyn, que tiene en cuenta diversos aspectos de la crisis del hombre moderno. La acumulación constante de bienes no aporta nada a la realización personal. Desde hace muchísimo tiempo, mentes preclaras han comprendido que la posesión no era un fin en sí misma, que debía estar subordinada a principios superiores, tener una justificación espiritual, una misión precisa. Como subrayó Nicolás Berdyaev, echa a perder la vida humana, se convierte en pretexto para la codicia y en instrumento para la opresión del prójimo. Los avances tecnológicos han abierto de par en par las puertas del mundo. Gracias a Dios, el hombre moderno puede hacer cualquier cosa, excepto escapar a sus propios límites. Los ojos de la televisión le permiten estar presente en cualquier parte del planeta, simultáneamente. No obstante, ante el ritmo espasmódico de este progreso centrado en la técnica, ante la información superficial, los espectáculos fáciles que nos inundan, el alma no se desarrolla en absoluto, muy por el contrario, se retrae, y la vida espiritual se merma. Y así, nuestra cultura se empobrece poco a poco. El estrépito que acoge tantas novedades vacías subraya aún más esta decadencia. En general, el bienestar material se incrementa mientras el desarrollo espiritual se reduce. La sobreabundancia deja en el corazón una lacerante tristeza, del mismo modo que nadie experimenta calma alguna al arrojarse a un torbellino de placeres sino, enseguida, una sensación de agobio. No, imposible confiar todas las esperanzas a la ciencia, la tecnología, el crecimiento económico. La victoria de la civilización científica y técnica nos ha inculcado una especie de inseguridad espiritual. Sus dones nos enriquecen, pero nos someten también a la esclavitud. Todo se reduce ya a intereses, todo es lucha por los bienes materiales, pero una voz interior nos dice que nos dejamos en ello algo puro, superior y frágil. Ya no discernimos siquiera el sentido, la finalidad de nuestra existencia. Reconozcámoslo, aunque sea en voz baja y solo para nosotros mismos, atrapados en ese movimiento vertiginoso, ¿para qué vivimos? Las cuestiones eternas permanecen,
Solo depende de nosotros dejar de apreciar el progreso, que nada ni nadie puede detener, como un flujo de ventajas ilimitadas, para verlo como un regalo venido de arriba, que somete nuestro libre arbitrio a una de sus más arduas pruebas.